eso o lo hemos sancionado en algún momento de que esos merengues que dicen voy a beber, vamos a beber, vamos a beber, y que se están oyendo en todas las radios, que lo están bailando los niños y las niñas, sea un problema porque esos niños y niñas van a ir a beber? ¿Nos hemos preguntado eso en algún momento? Todos los merengues de Navidad hablan de beber. Yo estaba los otros días en un centro comercial, me puse a escucharlo uno a uno. Todos hablan de que para yo estar bien tengo que beber. Tengo que beber alcohol. Y el alcohol es una droga. Es una droga legítima, pero es una droga que genera lo mismo que genera cualquier sustancia psicoactiva, pero le está permitida. Además, las grandes empresas licoreras son las que financian muchas de las actividades culturales y de la niñez, incluso. Y eso nunca lo cuestionamos como sociedad. El consumo se está dando en el barrio, por la gente que va a dembow, que canta dembow, o que está... En mi caso yo creo que es más sincero porque sí te están hablando, pero el consumo también se está dando en otros barrios. Que nadie está yendo a perseguirles por ese consumo. ¿Por qué? Porque ellos no están cantando dembow. Germán Martín. Sí, primero muchas gracias a los tres. Queridísimo, la hija del doctor Celedón, no conocía a Lucía, pero qué bueno que está. Ayer en San Carrizo mataron 6 personas, incluidos 2 policías, hecho violento. En Gualey, en los Andules, mataron a un joven también de 31 años. En Santiago, ya saben lo que pasa. El jefe de la policía dice que tiene el juego pesado, Abinader dice que no tolerará más. Y en fin, la policía parece estar desatando una operación limpieza con el tigueraje en los delincuentes. Como empresa, como refleja, usted lo ha dicho, el dembow parece una sociedad suelta en banda mientras una parte saca muy grandes ganancias, un país que va creciendo como el espagueti Milano. ¿Creen ustedes que, como dice Juan Manuel Serrat en aquella canción, bienaventurados los que tocaron fondo, porque de ahí en adelante solo queda ir subiendo? ¿Creen ustedes que hemos tocado fondo o todavía seguimos en caída libre? ¿O falta aún más que sigamos cayendo en caída libre para que haya un despertar, un estremecimiento de la conciencia de la clase dominante, que es de la más responsable de esta situación, creo yo? O que el pueblo finalmente despierte y diga ya, como dijo el profesor. Pero creo que se puede seguir cayendo. ¿Todavía? Mucho más. Claro que sí. Sí, yo me disculpo porque en realidad mi opinión viene desde el extrañamiento absoluto. Yo no llevo 9 meses viviendo en la República Dominicana, 10 meses ya casi. Yo no tenía constancia de lo violento que puede llegar a ser este país. Y creo que yo he vivido en México, viví en México bastante tiempo, que es un país que sí es conocido desde fuera por los niveles de violencia que alcanza. Y obviamente yo creo que República Dominicana no tiene esos niveles de violencia, pero sí he tenido la sensación en estos 9 meses de que han subido, de que están pasando cosas que la gente no, por lo que me han dicho, no sentían que pasasen antes. Desapariciones, asesinatos con mucho más violencia que previamente. Sí, por mi experiencia, por lo que yo he conocido, se cae mucho más abajo y se llega a niveles de violencia mucho más altos sin que haya un despertar social. O sea, ese despertar social yo, por mi experiencia, los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos y de vivir en situaciones que pensaríamos que son imposibles. Sí. Yo también soy de la opinión de que no hemos tocado fondo. Muchas ocasiones uno ve acontecimientos y uno cree que se ha llegado ya al límite mayor y luego vienen acontecimientos que reflejan que se ha ido todavía más lejos. Pienso que durante un tiempo va a seguir aconteciendo eso. Lo que podríamos preguntarnos es si hemos llegado a un punto sin posibilidad de evolución.
retorno. Yo creo que esa es una... ¿Qué respuesta le damos a esa pregunta a ustedes? ¿Estamos en un punto de no retorno? Bueno, en primer lugar, si nosotros decimos que no hay retorno, no tendría sentido toda esta conversación y todo el proceso de discusión, de debate. Yo pienso que siempre hay la necesidad de avanzar en pos de ese retorno. Lo que sí puedo decir que es bastante difícil. Hay una problemática general en el conjunto de la sociedad que lleva a pensar, y uno no ve la reacción, la respuesta, lleva a uno a pensar que es difícil el retorno. En estos días leí en la prensa una declaración del famoso Boca de Piano. Decía que hay una pandemia en la juventud dominicana. Es un planteamiento que puede venir de un humorista, pero está planteando una realidad que nosotros todos debemos confrontar con sinceridad. Yo creo que por el camino que vamos, si no se hace un esfuerzo, si no se conjuga, si no se articula un movimiento que detenga este proceso, que no es espontáneo, sino inducido, es propiciado, si no se articulan con los grupos de poder en la República Dominicana, Y no está claro los que controlan la publicidad. Pero ellos que tienen más que perder no están volando cuchillos para su propia carrera. No. Pudiera pensarse en el fondo que fuera así, pero en su pensamiento inmediato, en su visión inmediata, no lo ven de esa manera. Taira. Mira, a mí me gustaría que separáramos el análisis de criminalidad y violencia social. Exacto. A mí me parece siempre importante hacer esa separación, porque los actores quienes tienen la responsabilidad de generar la criminalidad son diferentes a quienes son parte de la violencia social. Me explico. Quienes generan criminalidad tratan y hacen todo el esfuerzo porque creamos que quienes generan criminalidad son los que generan violencia social. Y no es así. Siempre se culpa a los pobres de la violencia y de la criminalidad, y no es así. O sea, nosotros tenemos una sociedad donde existe una estructura criminal dirigida, como dice Celedonio, bien dirigida, que está cada vez más adquiriendo más poder y que cada vez más está estructurando las vías de obtener beneficios a través del uso de su estructura criminal. Ahí entran todos los temas que están en la palestra sobre el tema de delincuencia, lo que es el tema del narcotráfico, de la trata y tráfico ilícito de personas, que es un tema que he estado planteando a partir de investigación y que a nadie le interesa meterle la mano, porque ahí hay mucho dinero, es un negocio de mucho lucro y que funciona muy bien en este país. El tema de los mismos robos y atracos, o sea, y el sicariato, que viene funcionando en este país desde la era de Trujillo. Trujillo fue el primero que estableció una estructura de sicariato en este país. Y la policía fue para eso, fue creada para eso, y sigue siendo un organismo de sicariato. Y eso lo he dicho yo públicamente en múltiples ocasiones. Entonces, y la policía es uno de los brazos principales de la estructura criminal de este país, cosa que le hemos dicho en varias ocasiones. Y el ejemplo de Santiago es uno de ellos. Que queramos montar otra cosa, eso es muy típico en la policía y la mayoría de la gente no lo cree. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una estructura criminal en los sectores de poder que establece unas redes de actuación como la tiene este país, que cae en los barrios y en la juventud, y tú reclutas niños, niñas y jóvenes
para tu estructura criminal, tú creas un nivel de normalización de la criminalidad. Y ese es el riesgo que estamos corriendo en este país. La normalización de la criminalidad, la normalización de yo matar a cualquiera y cualquier niño o niña en un barrio, ver a una persona matarla sin ningún problema. Y ver cómo la policía le entra a tiro a cualquiera sin ningún problema. Entonces eso se va normalizando y eso va generando una indiferencia ante la violencia que lamentablemente resulta que es legitima y aumenta la violencia. Ahora, la violencia social está presente en la cotidianidad y convive con la solidaridad. No estamos en el hoyo. Nosotros tenemos una sociedad que esa ambivalencia, solidaridad, violencia, favorece que los niveles de violencia no sean tan fuertes, que generen una erosión de la cohesión social. La cohesión social en nuestro país sigue presente porque existe una gran solidaridad en los barrios y la gente convive desde esa perspectiva, aunque conviva también en la violencia, ¿no? Y eso permite que no llegamos al hoyo. Ahora, ¿podemos ser que lleguemos al hoyo? Sí, puede ser que lleguemos al hoyo. Ahora, para eso tiene que haber cambios. Ahora, los cambios se están dando. Las cosas no son tan grises. Así como hay música de dembow que es violenta, está habiendo música de dembow de muchos jóvenes que están plantando cuestionamientos a todo este orden social. Y lo están haciendo en su lenguaje. Lo que pasa es que no sabemos a veces interpretarlo, ni leerlo, ni analizarlo, ¿no? Lo están haciendo desde su perspectiva. ¿Y por qué no mirarlo? Y cuestionando el machismo y cuestionando todo lo que es el manejo de la droga y el manejo del poder, ¿no? Y eso se está dando en la juventud. Nuestra juventud no es tan totalmente como la población adulta siempre quiere presentar a la juventud como perdida. Quienes están perdidos somos nosotros los adultos. Hace tiempo que estamos perdidos. Hace tiempo que hemos construido una sociedad perdida, violenta. Y se la queremos achacar a los jóvenes y a la juventud. Ahora, la juventud nuestra está generando procesos de cambio y conciencia de derecho, más allá de lo que pensamos, pero no es en la escuela que lo están aprendiendo. Lo están aprendiendo a través de las redes sociales y a través de su forma de agruparse. Entonces, sí hay un proceso de cambio y se está dando y va a seguir, pero no va a ser como nosotros querramos, va a ser como lo va a asumir y liderar nuestras nuevas generaciones. Sí. Buenas tardes, United Mansa de Resistente. Un gusto coincidir con ustedes en esta conversación. Hemos visto por parte de los grupos sociales que marginan a la gente de los barrios que tienen un pensamiento persistente en que en los barrios solo se produce dembow y violencia. O sea, han querido establecer ese estigma en ese grupo social. Sin embargo, ¿creen ustedes que eso es una forma de que esos grupos sociales predominantes minimicen los reales potenciales que hay en el barrio? Cualquiera, yo hablo. Yo creo que en los barrios están pasando muchas más cosas. O sea, cuando yo he ido a los barrios aquí en República Dominicana a hablar de dembow en este caso, que podría haber derivado también a hablar de violencia, a mí de lo que me han hablado ha sido de la solidaridad y los procesos de cuidado que hay dentro del barrio. O sea, claro que está pasando muchas más cosas. El barrio aquí es como una categoría muy fuerte. Se ha construido la ciudad, por la forma en la que la ciudad normalmente se ha construido históricamente, como algo muy fuerte por las fronteras físicas que decía Raira. Hay fronteras que son avenidas gigantes, zonas enteras que separan unos barrios de otros, pero el barrio es mucho más complejo y es, al final, limitarlo a una cosa de dembow y violencia, creo que también hay un interés por parte de quien quiera denostar, tachar, culpar de otros problemas, que son problemas estructurales, que son problemas históricos, con deudas históricas que tienen incluso con esa gente, y desviar la atención. Permítame abundar sobre ese aspecto. Uno ha estado planteando, en mi caso, elementos de preocupación en torno a la realidad, el entorno en que se mueve, sobre todo la juventud barrial.
Pero afortunadamente, a pesar de los aspectos negativos que se dan, coincido con la idea de que hay cuestiones muy positivas. Por ejemplo, yo puedo hablar del caso de la asunción de los estudios en el país por parte de los jóvenes barriales, los jóvenes de los barrios. Por ejemplo, en el caso de la UAS, en la actualidad hay alrededor de 218.000 jóvenes de extracción popular. Yo puedo decir a boca llena que la gran mayoría de esos jóvenes son de plena extracción popular, de extracción barrial. 218.000 jóvenes que están procurando prepararse, no obstante las dificultades de la vida. Eso es muy positivo para la sociedad. En el caso de las universidades privadas, se habla de 362.000 jóvenes. Muchos de ellos también de una extracción popular, porque no es verdad que en todas esas universidades privadas son de la élite social. Entonces hay un aspecto muy positivo, la juventud, alrededor de más de medio millón de jóvenes dominicanos de extracción popular están formándose. Eso es positivo. Algo muy favorable, una gran parte mujeres. Las aulas en la actualidad, muchas de ellas, muchas profesiones, nosotros encontramos aulas con 30 mujeres y apenas 2 o 3 varones. Claro está, eso también amerita una investigación, un análisis. Pero es positivo que quien era relegada al plano del hogar hoy esté estudiando y formándose y preparándose. Y es positivo que de ese más de medio millón de jóvenes estudiantes, la gran mayoría de ellos no pertenezca a la élite social en la República Dominicana y no precisamente sean procedentes de los barrios populares. De modo que hay cosas muy positivas que hay que relevar. Miguelito Félix. Oía un anuncio que decía: ese no es el tema de esta clase, pregúntele a su mamá. Miren, yo no sabía que el dembow es importante ahora. Lo descubro con el interés aquí en esta sala y con el abordaje de los 3 invitados. No hay una expresión del arte que no haya sido instrumentada y que no sea instrumentada por grupos sociales, por personas dirigidos a sus intereses. Ahora, yo veo en el fondo, ¿ha cambiado la sociedad? Y esa es mi pregunta. ¿Ha cambiado la sociedad? ¿En qué medida sigue respondiendo la familia que está en la base de la sociedad a las necesidades y a los desafíos actuales? Porque no todo puede ser desde el punto de vista de los sectores sociales, las estructuras sociales y de la administración o las administraciones, el Estado. Es decir, la sociedad tiene una institución fundamental, la familia. ¿En qué medida está respondiendo la familia de hoy a los desafíos actuales de la sociedad? Ese es mi pregunta. Bien, primero tenemos que ver qué es familia y a qué nos referimos como familia. En los estudios que hemos hecho en el país sobre parentesco, hemos podido ver, primero, que la familia en nuestra sociedad es muy diversa. Y ha sido diversa por mucho tiempo. Hay estudios hechos en el siglo XIX sobre familias dominicanas, muy interesantes. Hay estudios hechos en la década de los 40 y los 50 sobre familias dominicanas, estudios hechos en la década de los 70, donde se data el peso que tiene la mujer y la presencia de las familias monoparentales, dirigidas por mujeres. Y esas familias monoparentales dirigidas por mujeres están vinculadas al machismo.
a una sociedad donde el padre está ausente y tiene varias familias de las cuales una logra tener la presencia del padre y en las demás no está. Entonces, esa es una realidad que vive la familia dominicana. Y además la familia dominicana tiene también las familias extensas, las familias de abuelos, abuelas, tíos, tías, ¿no? Que también tienen un rol importante, y las familias nucleares, que son las de las parejas, a veces no son la figura masculina no es el padre de esos niños y niñas, sino que es el padrastro. Ahora, primero, yo no creo que se pueda seguir hablando de que la familia es la institución fundamental en la sociedad dominicana. Nunca lo fue ni lo es. La base social en la sociedad dominicana, en los estratos pobres, es el tejido social formado por un conjunto de personas que residen en un mismo lugar, en un territorio donde se socializa el cuidado. El cuidado no está en manos solamente de la familia consanguínea, el cuidado está repartido y distribuido entre vecinas, mujeres que viven cerca, que asumen roles de cuidado, tías, hermanas, abuelas, primas, amigas, vecinas, comadres, que están ahí presentes en el cuidado. En las prácticas de crianza, el estudio que hicimos para Plan Internacional en el 2020, se demuestra el peso que tienen los vecinos y las vecinas en las prácticas de crianza, en el tema de eso. La calle para los niños se pasan el día entero en la calle, porque empiezan el trabajo infantil desde los 6 años, los 7 años, los 8 años. Se pasa el día entero en la calle. ¿Dónde aprenden? ¿Dónde socializan? Es en la calle. Entonces, por eso hay tantas diferencias de género en esta sociedad. Entonces, yo creo que tenemos que revisar el hecho de que sigamos viendo, y eso lo he planteado yo desde hace más de 20 años haciendo investigación, y lo he planteado cada vez que hablan de políticas públicas. Las políticas públicas no pueden seguir enfocadas al hogar, a la familia comunidad, porque no es la familia el única responsable de la socialización, crianza y cuidado de los niños y las niñas. Tú tienes que extenderlo a un tejido social. Tenemos que utilizar la categoría de tejido social para poder hacer el trabajo de políticas sociales y políticas públicas dirigidas al territorio. Entonces, eso es un punto que yo cuestiono en la sociedad dominicana, que pasa con las políticas, porque cuando reducimos a la familia, lamentablemente, no logramos impactar. Y por eso son débiles los impactos que se tienen en esas políticas. Pero por otro lado, Perdona, ¿qué más habría que integrar, además de la familia? ¿Cuáles son? los vecinos, la vecina, o sea, te estoy hablando de, por ejemplo, tú vas a trabajar una política social en un barrio, tú tienes que meterte en los callejones. Y hay un callejón completo en una parte atrás, donde tú vas a tener un tejido social donde se reparten todos los roles de cuidado, de atención, de educación, de crianza, de alimentación. A veces una vecina la que cocina para todas las demás. A veces la vecina tal la que recoge el agua, porque la vecina tuvo que irse a trabajar y el agua llega a las 7 de la noche o llega a las 4 de la tarde. ¿Tú entiendes? Entonces, todo eso es parte de lo que debe ser, hacia dónde debemos enfocarnos. Y además, claro, tú tienes unas diferencias significativas entre los estratos sociales pobres y los estratos medios. Los estratos medios sí que están encerrados en su hogar y no tienen vínculos con el resto. Y hacen una ruptura completa con el territorio de convivencia en ese sentido. Pero en los estratos pobres la cosa es totalmente diferente, tanto rural como urbano marginal. Entonces es diferente la cosa. Ahora, un mensaje diciendo que es la familia la que debe asumir la educación sexual de niños, niñas, adolescentes, como lo he visto recientemente, es un grave error. ¿Por qué? Porque yo he hecho estudios sobre maternidad adolescente, y cuando pregunto a la mamá y le digo, ¿usted le dijo algo a su hija de cómo prevenir un embarazo? No, yo estaba esperando que ella estuviera más grande.
Otra me dice, yo no sé cómo hacerlo, yo no sé cómo explicarle eso, porque a mí nunca nadie me lo explicó. ¿Qué herramientas tienen las madres, los padres, las personas encargadas de criar a niños, niñas y adolescentes para afrontar el tema de la sexualidad que está presente desde los 9 años en los niños y las niñas? Pero no se toca el Ministerio de Educación. ¿Eh? Pero el Ministerio de Educación tampoco lo quiere hacer. Tampoco lo quiere hacer el Ministerio de Educación, entonces no nos quejemos de lo que está pasando. Bueno, vamos a hacer una pausa. Pero Lucía quería decir algo, yo lo interrumpí. Sí. Nada, digo, cuando muchas veces hay que tener en cuenta que también ella fue madre adolescente. O sea, muchas veces. Bueno, vamos a tomar una pausa, vamos a almorzar y luego continuamos esta conversación.